Durante siglos, nos contaron una historia, pero no toda. El Imperio Español fue mostrado como un monstruo de ambición, de oro y de sangre. Sin embargo, entre los archivos olvidados, los mapas sin nombre y las cartas que nunca llegaron a su destino, existe otra versión. Una que fue silenciada. Una que fue prohibida. Dicen que el poder de España terminó hace siglos. Pero los rastros de su influencia aún laten en las sombras del mundo moderno. Rutas secretas, alianzas imposibles, misiones que jamás aparecieron en los libros oficiales. ¿Acaso el imperio escondía una fuerza más allá de lo conocido? ¿Una verdad que podía cambiar el rumbo de la historia humana? Mientras Europa construía su propia gloria, otros trabajaban en silencio para borrarla de España. Y así nació una nueva narrativa, una donde el héroe se volvió villano, y el conquistador se convirtió en el culpable de todos los males. Pero hoy, vamos a cruzar esa frontera entre la historia y el mito. Vamos a adentrarnos en los pasillos secretos del poder, donde los documentos fueron sellados, los nombres olvidados, y las voces, silenciadas para siempre, porque quizá, la verdadera historia del Imperio Español no fue la que se contó, sino la que nunca quisieron que supiéramos. Dicen que el Imperio Español se sostuvo por el oro de América, pero los verdaderos cimientos de su poder no estaban en los cofres, sino en los secretos. Detrás de cada conquista había un plan invisible, una red silenciosa de consejeros, misioneros y navegantes que actuaban bajo juramentos imposibles de romper. Eran los guardianes del conocimiento, los que sabían lo que nadie debía saber. Mientras el mundo veía a un imperio expandirse con cruz y espada, en las sombras se movían hombres y mujeres que obedecían a una sola orden: mantener el equilibrio del poder. No luchaban por la gloria, ni por el oro. Luchaban por algo que solo ellos comprendían. Una fuerza que, si caía en las manos equivocadas, podía cambiar el destino de la humanidad. Crónicas de la época mencionan a un grupo llamado los Custodios del Alba. Figuras desconocidas que viajaban junto a las expediciones reales, recopilando mapas, códices y objetos que nunca llegaron a la corte. Algunos dicen que eran enviados de la corona. Otros, que respondían a alguien más. ¿Quién los dirigía? ¿Y qué clase de poder intentaban proteger? Los archivos oficiales jamás mencionan sus nombres. Pero los testimonios coinciden. Donde llegaba el imperio, ellos ya habían estado. Marcaban territorios, celaban templos antiguos, y dejaban tras de sí un rastro de símbolos que nadie ha logrado descifrar. Tal vez, el verdadero poder del Imperio Español no fue su ejército, sino el conocimiento prohibido que guardó en silencio durante siglos. En el corazón de Sevilla, entre muros antiguos y pasillos donde el tiempo parece haberse detenido, existen archivos que no todos pueden ver. Miles de documentos, sellados con la cera del silencio. Expedientes que jamás fueron publicados. Y que, según algunos historiadores, contienen los secretos más oscuros del Imperio Español. Allí reposan cartas de virreyes, informes de exploradores, y mapas que describen rutas hacia lugares que hoy no existen en ningún mapa moderno. Islas desaparecidas, territorios borrados, pactos entre naciones que, oficialmente, nunca se conocieron. Durante siglos, nadie se atrevió a abrir ciertos cofres marcados con un símbolo extraño. Una cruz dorada sobre un círculo negro. Los registros los llaman los documentos de la corona sagrada. Según las pocas referencias disponibles, estos archivos hablaban de misiones secretas ordenadas directamente por la monarquía. Misiones que mezclaban fe, ciencia y poder. ¿Pero qué contenían realmente esos papeles? ¿Y por qué algunos fueron destruidos por órdenes reales? En 1793, un incendio arrasó parte del archivo. Pero testigos de la época afirmaron algo perturbador. Antes de que el fuego comenzara, carretas custodiadas por soldados salieron del edificio en plena noche, cargando cajas que jamás regresaron. Desde entonces, nadie sabe dónde están, ni quién las guarda. Algunos dicen que esos documentos aún existen, protegidos en algún convento olvidado, o quizás fuera de España, ocultos por descendientes de quienes juraron mantenerlos a salvo.
Porque si su contenido llegara a la luz, quizás descubriríamos que la historia del Imperio Español fue solo la superficie de algo mucho más profundo y mucho más peligroso. Entre los secretos más profundos del imperio, existe una orden de la que casi nadie ha oído hablar. Una hermandad oculta, conocida solo por un nombre, el Sol Negro. No pertenecían oficialmente al ejército, ni a la iglesia. Eran exploradores, cartógrafos, sacerdotes y alquimistas que viajaban junto a las expediciones reales. Pero su verdadera misión no era conquistar tierras, sino proteger algo que el mundo no debía conocer. Los pocos documentos que los mencionan hablan de rituales silenciosos al amanecer, de símbolos grabados en templos recién descubiertos, y de objetos extraños que nunca llegaron a las manos del rey. Cada vez que una expedición encontraba un hallazgo imposible de explicar, ellos aparecían, tomaban lo encontrado, lo sellaban, y desaparecían sin dejar rastro. Los indígenas los llamaban los hijos del sol oscuro. Decían que traían consigo un poder antiguo, una fuerza que provenía de los cielos, y que los sacerdotes españoles habían jurado mantener oculta. Pero algo ocurrió. En 1572, toda una misión encabezada por miembros de la hermandad desapareció en el sur del Perú. Solo se hallaron sus insignias, y un mensaje escrito con sangre. La luz no debe despertar. Desde entonces, el nombre del Sol Negro fue eliminado de los registros, y todo lo relacionado con ellos, borrado. Pero algunos investigadores modernos creen que su legado aún vive, en manuscritos escondidos, en símbolos tallados en piedra, y en ciertas familias que, generación tras generación, guardan un secreto que jamás podrán revelar. Porque si el Sol Negro volviera a brillar, el mundo entero sabría lo que el imperio intentó ocultar para siempre. Años antes de que Inglaterra o Francia soñaran con dominar los mares, los navegantes españoles ya habían cruzado el vasto Pacífico. Pero no todas esas travesías quedaron registradas. Algunas fueron borradas. Otras, jamás debieron existir. En los archivos antiguos de Manila y Sevilla se habla de un mapa distinto a todos los demás, trazado sobre piel de pergamino, con tinta hecha de minerales traídos del Nuevo Mundo. Marcaba rutas que cruzaban regiones que hoy no aparecen en ningún atlas moderno. Lo llamaban el mapa del silencio. Y según las leyendas, revelaba la ubicación de islas donde el tiempo parecía detenido. Lugares donde los marineros afirmaban ver luces en el horizonte. Y costas custodiadas por templos que no pertenecían a ninguna civilización conocida. Eran simples mitos o pruebas de descubrimientos que el imperio prefirió ocultar. En 1605, una carabela llamada la Estrella del Sur zarpó desde Acapulco con órdenes secretas. Nunca regresó. Solo se encontró una parte del timón. Y grabado en la madera, un símbolo del Sol Negro. Desde entonces, cualquier mención a esas rutas fue prohibida. Los mapas fueron sellados, y los cartógrafos que los copiaron desaparecieron. Sin embargo, en 1898, un historiador español afirmó haber visto una copia del mapa, en una colección privada de Londres. Dijo que mostraba una tierra al oeste del Pacífico, una tierra sin nombre, y lo más inquietante, una inscripción en latín que decía, Non omnia revelanda. No todo debe ser revelado. Mientras España extendía su imperio por medio mundo, sus enemigos no luchaban solo con espadas, luchaban con palabras. Nació así una de las armas más poderosas de la historia moderna. La leyenda negra. Inglaterra, Francia y los Países Bajos descubrieron que no era necesario vencer en el campo de batalla. Bastaba con destruir la imagen de España ante el mundo. Panfletos, pinturas y crónicas manipuladas comenzaron a circular por toda Europa. Mostraban a los conquistadores como monstruos, a la fe española como fanatismo, y a sus descubrimientos como actos de barbarie. Detrás de esa maquinaria de mentiras había intereses enormes. El control de los mares, la expansión del comercio, y el dominio de la mente europea. Pero lo más irónico es que muchas de esas historias fueron escritas por hombres que jamás habían pisado América. Eran propaganda pura,
diseñada para borrar el brillo del Imperio español y justificar su caída. La manipulación fue tan efectiva que incluso siglos después, los propios descendientes de los conquistadores empezaron a creer en esa versión oscura de su pasado. La historia fue reescrita, y el mito se convirtió en verdad. Pero algunos cronistas afirmaban algo inquietante, que la creación de la leyenda negra no fue solo un ataque político, sino parte de un plan más grande, ideado para destruir cualquier rastro del conocimiento oculto que el imperio había protegido durante siglos. Una venganza disfrazada de historia. Una mentira tan bien contada, que el mundo la aceptó como su única verdad. Dicen que los imperios mueren, pero algunos jamás desaparecen del todo. Aunque el Imperio español cayó oficialmente hace siglos, su huella sigue viva en lugares donde pocos se atreven a mirar. Las rutas secretas del oro. Los símbolos tallados en templos olvidados. Y los documentos que nunca salieron a la luz. Hablan de una red silenciosa que aún conserva fragmentos del poder que una vez dominó el mundo. En los archivos más antiguos de Sevilla y El Escorial, hay referencias a órdenes ocultas creadas por los últimos guardianes del imperio. Su misión: proteger el conocimiento que España había obtenido de civilizaciones perdidas. Desde los mayas hasta los egipcios. Muchos pensaron que eran simples leyendas. Pero cada cierto tiempo, algo sucede. Un hallazgo arqueológico inexplicable. Un mapa antiguo que reaparece. Un símbolo que coincide con los sellos imperiales. ¿Coincidencia? ¿O señales de que el legado nunca murió? Algunos historiadores modernos aseguran que, bajo la superficie de los nuevos imperios del mundo, aún se mueven las sombras de aquel poder prohibido. Un poder que moldeó el destino de América. Y que podría, quizás, volver a despertar. Porque la historia, cuando es silenciada, se convierte en un eco que siempre regresa. Y tal vez, en alguna parte del mundo, bajo una vieja iglesia, en los muros de una antigua fortaleza, aún permanezca dormido el secreto del Imperio español prohibido. ¿Será verdad que su legado sigue esperando a ser descubierto? Quizás el imperio nunca desapareció. Quizás solo está esperando a que alguien como tú descubra su verdad. Si quieres conocer más historias ocultas, más secretos que la historia quiso borrar, Suscribit a Eterna Stories, donde cada semana desenterramos los misterios que el mundo olvidó, porque la historia aún no ha terminado.